Uno, dos, tres. Vamos, señores. Bueno, en primer lugar agradezco a los migrantes que viven fuera del territorio nacional, que nos están viendo en una actividad directa a través de la comunicación en línea. En primer lugar, debo, como procurador judicial del vicepresidente Glass, rechazar totalmente las declaraciones del día de ayer del presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, quien arengó a que el clamor popular es uno solo, que pide justicia y que no tolerará, según dijo sus palabras, tomadura de pelo de parte de la justicia. Son expresiones impropias de un jefe de Estado, inaplicables en el momento actual e impertinentes, porque de acuerdo con el Estado constitucional de derechos y de justicia, las funciones del Estado son diferentes. La función judicial no puede verse intimidada por el presidente de la República, quien es manifiesto su animadversión al vicepresidente Glass. La justicia tiene que actuar independientemente y no en base a un estado de opinión, a un estado de linchamiento mediático, ni a criterios intimidatorios del presidente de la República, que en esta parte está actuando ya de una manera antiética, porque el gobierno nacional nada tiene que ver con respecto a la independencia de la función judicial. Nosotros esperamos el día de mañana una sentencia absolutoria, porque a través de los días de prueba en la audiencia de juzgamiento, en la etapa de juicio, no se probó por parte de la Procuraduría General del Estado, ni por parte del acusador particular Montúfar, ni por parte de la Fiscalía General del Estado, ninguna prueba de que Jorge Glass haya participado del delito de asociación ilícita, y menos aún que haya participado y se haya demostrado la materialidad del delito. Durante los días de prueba lo que se presentaron fueron contratos, pliegos, y todos los testigos, inclusive de la Fiscalía, indicaron de manera clara y objetiva que no aparece el nombre de Jorge Glass en ninguna de las contrataciones, porque el vicepresidente no formó parte de grupos, de comisiones técnicas en los proyectos emblemáticos. Este juicio es absolutamente político, y por eso es que el presidente de la República dice que no tolerará tomadura de pelo, porque él está exigiendo una sentencia en contra del vicepresidente, y en un Estado democrático y de justicia esto no puede pasar. Recordemos que ya Rodrigo Durán Tacla, ex operador financiero de Odebrecht, dijo que acusó a los fiscales de Brasil justamente de que se habían hecho cooperaciones eficaces a la carta, delaciones a la carta contra políticos que habían actuado a nivel internacional para perjudicar la imagen justamente de solidez, en las cuales han actuado, como en el caso del Ecuador. Jorge Glass actuó como líder justamente y en cumplimiento a un decreto presidencial, y quien actúa cumpliendo con la ley, un deber legal, dice el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, no comete delito alguno. Quien actúa cumpliendo órdenes legítimas de autoridad superior son causas de exclusión de la antijuridicidad. A lo largo del procedimiento se ha demostrado su total inocencia, y es importante señalar que el fiscal general del Estado, él sí ha actuado dolosamente, él sí ha actuado con indicios de responsabilidad penal, porque presentó como prueba documental número 9 una sentencia contra Santos que no es sentencia. La sentencia, entre comillas, contra Santos es una cooperación eficaz, y por eso es que esa sentencia, entre comillas, no tiene valor legal en el Ecuador, porque vulneró, no ha sido legalizada, no ha sido homologada, no ha sido reconocida de acuerdo con la ley, artículo 102 y siguientes del Código Orgánico
General de Procesos. Y además se pretende presentar como víctima, y esto es una violación a la Constitución, al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial, pidiendo reparación integral. De acuerdo con la Constitución, el artículo 78, quienes pueden pedir reparación integral son las víctimas de un proceso penal, y el fiscal no representa a las víctimas. Las víctimas están representadas de acuerdo con el artículo 432, los que presentan acusación particular y también los que no lo presentan pero que hayan sufrido el daño. Y cuando hay reparación integral es cuando se ha cuantificado el daño en la etapa probatoria, y esto no ha ocurrido. ¿Por qué razón? Porque en el delito de apropiación ilícita es un delito de mera actividad, no de resultado, de peligro abstracto, que por el solo hecho de la asociación ya es un delito. Y aquí se ha probado otras situaciones que nada tienen que ver con el delito de asociación ilícita. Es un delito que no admite justamente el cumplimiento del plan delictivo de delitos de menos de 5 años. Y eso no ha sido demostrado. El fiscal general no pudo probar cuáles son esos delitos, ni siquiera dijo cuáles son esos delitos de menos de 5 años, como lo establece el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, el fiscal pide una pena de 6 años, más allá de los límites que la ley le permite. Eso en atención al artículo 369 y 370 del Código Penal derogado. ¿Pero qué? La conducta, si bien el tipo delictivo se mantuvo igual con el 370 actual, la conducta fue desencriminándose, por lo que es aplicable el artículo 16, numeral 2, que dice que se aplicará preferentemente al delito que señala cuando, en el momento del cometimiento, cuando hay una ley futura o posterior que beneficia al reo, y es el artículo justamente 370 del Código Orgánico Integral Penal. Esta argucia, esta falacia, esta audacia, lo que ha querido hacer el fiscal es inducir a engaño al juez, y eso también es el delito de fraude procesal perpetrada por el doctor Vaca. El doctor Vaca tendrá que responder ante la justicia en su momento. Esto no quedará en la impunidad. Por otro lado, hemos sido claros que los propios testigos de la Fiscalía abonaron a favor de la inocencia total del ingeniero Glass. Por ejemplo, la perito traductora Marlene Carrera, que hizo la traducción de los documentos que envió el Departamento de Estado de Estados Unidos. En la traducción, ella hizo la traducción al español. Cuando le preguntamos nosotros si aparece el nombre de Jorge Glass, dice que en ningún momento aparece el nombre de Jorge Glass. En ningún momento hay alguna constancia de sobornos que Odebrecht le haya, o coimas que le haya ocasionado al ingeniero Glass. En ningún momento ha habido prueba de que Jorge Glass haya pedido dinero. Eso no existe. Solamente existe en la mente fantasiosa del fiscal y del doctor Montúfar, que dicho sea de paso hemos pedido que en la sentencia absolutoria sea anulada esa acusación particular, porque es un descrédito para el derecho ecuatoriano, por cuanto el delito de asociación ilícita no es un delito contra el Estado, es un delito que en la cual 2 o más personas se asocian ilícitamente para atacar personas. No es un delito contra el Estado, no es un delito que la cual el bien jurídico sea difuso o colectivo. Es un delito que es contra la seguridad pública, que por el solo hecho de la asociación ya merece la pena, pero siempre y cuando se determine cuándo se formó la asociación, de qué manera se formó la asociación y el plan delictivo de delitos de menos de 5 años. Eso no ha ocurrido. Ustedes pregúntenle al doctor Vaca dónde se produjo la asociación, de qué manera, cuáles son los actos conducentes a la asociación ilícita. Y él dijo, y esto es lo más escandaloso que quiero yo denunciar al país, dijo que no se requiere formalidad alguna para demostrar el delito de asociación ilícita. Dijo que este delito de asociación ilícita es tácito, que se sobreentiende tácitamente. Esta
supina ignorancia del doctor Vaca ya lo hace merecedor de un juicio político en la Asamblea Nacional y la destitución correspondiente, porque de derecho penal, de derecho procesal penal, este alto funcionario del Estado está sorprendiendo a los ecuatorianos. ¿Cómo va a decir esa barbaridad jurídica? Que el delito de asociación ilícita puede ser tácito. Ningún delito puede ser tácito. El artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal establece que la conducta penalmente relevante tiene que ser no solamente señalada por el principio de legalidad penal en la ley penal, sino demostrada. Si alguien denuncia una violación, un robo, un asesinato, la investigación está eso, para establecer de qué manera se violó, de qué manera se robó, de qué manera se mató. Es decir, la conducta activa u omisiva del sujeto infractor tiene que ser demostrada. No es que se supone que existe tácitamente. Esa barbaridad consta justamente grabada y lo dijo varias veces el fiscal Vaca. Por eso es que nosotros sostenemos que él no logró ni siquiera demostrar la materialidad del delito, la concreción del delito de asociación ilícita, y por eso solamente presentó contratos de los proyectos emblemáticos, proyectos a los cuales incluso como prueba en contra del vicepresidente presentó el decreto número 15, en la cual el expresidente Correa lo nombró al vicepresidente para que dirija, para que organice, para que supervise y lidere los proyectos emblemáticos. Nosotros dijimos, eso más bien lo enaltece al ingeniero Glass, porque por ejemplo en el caso de la hidroeléctrica San Francisco, él logró que Odebrecht reparara las fallas deconstructivas que habían en el proyecto hidroeléctrico, y no solamente y que gastaron más de 70 millones de dólares, sino que también pagaron una indemnización de 20 millones al Estado ecuatoriano. Y cuando hubo el acta transaccional del año 2010, esa acta transaccional entre Odebrecht y el Estado a través de Hidropastasa fue avalada y autorizada por un permiso, por un oficio del Procurador General del Estado. Es decir, todo se hizo en el marco de la ley, pero aquí, por afanes políticos, el fiscal Vaca, que es cuchillo de Odebrecht, él ha representado a Odebrecht en este proceso, porque todo lo que dice Odebrecht, él no lo ha investigado, él no lo ha corroborado, él no lo ha determinado si es verdad o es mentira. ¿Y qué hizo con Odebrecht? Ustedes saben que él, prevalido de la ley, dictó un dictamen abstentivo a favor de Santos y todos los delincuentes de Odebrecht. Y eso logró la impunidad. Él logró la impunidad de Odebrecht con el propósito malsano de utilizar un testimonio anticipado de Santos que ya no puede ser utilizado en la etapa de juicio. Y nosotros solicitamos la nulidad de ese testimonio anticipado. Por ejemplo, si una persona se muere antes de la etapa de juicio, un testimonio anticipado que haya sido producido ya no tiene valor. ¿Qué valor puede tener el testimonio anticipado de Santos cuando él rindió ese testimonio? Era procesado, pero después Vaca lo exculpó y logró la impunidad de esta gente, lo cual también es sospechoso, y en su momento esto se sabrá la verdad. Las manos negras de Odebrecht están impregnadas en el fiscal general del Estado, porque toda su actuación es a favor de Odebrecht. Él, que logró la impunidad de esta gente en el Ecuador, pretende que a través de la declaración del delincuente confeso y corrupto que es Santos, endilgar y menospreciar la integridad, la honestidad y la moralidad del vicepresidente Jorge Glass. Y eso no lo vamos a permitir. Y a través de un linchamiento mediático se ha conseguido un estado de opinión adverso al vicepresidente. Pero la luz de la justicia tiene que imperar. Los jueces tienen que actuar en base a las pruebas presentadas. Y no hay una sola prueba que demuestre que Jorge Glass haya recibido alguna coima de Odebrecht, que demuestre que Jorge Glass ha recibido ha pedido dinero a Odebrecht. No existe eso. Más aún, el famoso pendrive de Alcíbar ha sido destruido totalmente en su veracidad, en su confiabilidad y en su autenticidad
porque el propio Tribunal Penal puso un perito al ingeniero Luis Fabián Hurtado Vargas, perito informático forense del Consejo de la Judicatura, no puesto por nosotros. ¿Y qué dijo el perito en un informe de 103 páginas presentado el 27 de noviembre? Dijo lo siguiente, parte de conclusiones. Se concluye que no se puede validar la autenticidad, confiabilidad y originalidad de la información alojada en el dispositivo marrón negro de Alfredo Alcibar Arauz, porque no se puede comparar el código HACS extraído de la misma contra el de la fuente original, de la cual este perito no tuvo acceso. El grado de conocimiento técnico científico determina que un pendrive, para determinar su confiabilidad de la información, tiene que contrarrestarse con la fuente original, que es un computador o una laptop, y eso no ha ocurrido. Ustedes saben que un pendrive almacena información de varias computadoras, entonces toda esa información puede ser incluso manipulada, como en efecto ocurrió. Pero de todas maneras, de esa información no se colige absolutamente nada de que Jorge Glass haya participado en asociación ilícita, en asuntos de coima. No hay en los correos, en los famosos correos electrónicos, algún correo de Santos, de Odebrecht con el vicepresidente, o correos del vicepresidente a favor de Odebrecht que hablen de alguna coima. Nada de eso existe. Sin embargo, cuando terminaban las sesiones, el fiscal salía y declaraba a la prensa: ya hemos demostrado la culpabilidad de Jorge Glass. Eso no ha ocurrido. En el proceso no consta nada de ello. Y por eso nosotros creemos que el Tribunal Penal que ha actuado en el presente caso tiene irremediablemente que sentenciar a favor de la ratificación de la inocencia de Jorge Glass Espinel, vicepresidente del Ecuador, y absolviéndolo de todos los cargos, porque no puede ser que un inocente en el Ecuador sea condenado. Este juicio es un juicio histórico, un juicio que saldrá a los anales del derecho, se escribirán tomos de libros los juristas de este asunto, y una motivación penal condenatoria tiene que basarse con las pruebas. La ley dice que las pruebas en materia penal tienen que tener un vínculo entre el sujeto procesado y el delito, y no hay, porque los propios testigos han dicho que Jorge Glass ni siquiera ha formado parte de ninguna asociación. No se conocen entre ellos. No se conocen entre ellos. ¿Y cómo es que se ha estructurado esta asociación tendiente a causar daño, a ocasionar delitos menores de 5 años? Y el fiscal no dijo en ningún momento cuáles son esos delitos. Al contrario, la teoría del fiscal, la teoría del caso del fiscal se fue poco a poco desvaneciendo, se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque la mentira no puede sostenerse mucho tiempo. El afán protagónico de Vaca, el afán mediático de Vaca, el afán de Vaca de delinquir, supuestamente, ojalá no haya delinquido, ojalá, porque sería terrible que un alto funcionario del Estado haya perpetrado un delito con las garras de Odebrecht. Pero hay muchos indicios, hay muchas sospechas, como el hecho del dictamen abstentivo en la cual consiguió justamente la impunidad de los personeros de Odebrecht, como el hecho de decir que es sentencia lo que no es sentencia de Santos. No hay la legalización de ningún juez de sala provincial como establece el COJEC. Y además, eso de pretender una reparación tampoco es, el fiscal no tiene esa atribución legal ni constitucional. Dentro de las atribuciones de la Fiscalía señaladas en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código Orgánico de la Función Judicial, no consta que él sea víctima, que el fiscal sea víctima como para lograr una reparación integral, que no, además, no está aprobado la cuantificación de los daños. Y no está aprobado porque la naturaleza del delito de asociación ilícita no es probar eso, sino probar la asociación y el plan. Y eso, ni lo uno ni lo otro, ha participado el vicepresidente del Ecuador.